Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga y que el poder del Espíritu Santo nos dé la capacidad, la inspiración, la inteligencia, la iluminación para escuchar esta bendita palabra en Cristo Jesús. El tema se llama 3 cosas que debemos de huir. 3 cosas que debemos de huir. Y la produce una, se encasilla en todo, que es la corrupción, que es lo que vemos. Entonces vamos a la segunda carta de Pedro, 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos en tu presencia en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, y que pueda abrir muchos oídos que están sordos y puedan escucharla para cambiar su vida y ser nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a esta palabra. Mire, le repito, 3 cosas que debemos de huir. Y qué bueno que nos está diciendo aquí, que huyamos de la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción se da en el ámbito espiritual y en el ámbito carnal, que es lo que nos va a decir esta palabra hoy. Mire que en el versículo 4 que estamos leyendo de la segunda carta de Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí no andamos prometiendo sin antes decirte que tienes que limpiarte de la corrupción de la carne y del espíritu para que puedas recibir las promesas. Es muy claro. Para que por ellas, ¿por cuál ellas? Por las promesas, ya, dice, llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? A causa de la carne. El hombre carnal va a hacer esto, pero cuando nos volvemos espiritual cambiamos, en el nombre de Jesús. La palabra griega, feugo, así como la oye, feugo, es igual a huir, fugarse, esquivar, evitar. En español, huir es apartarse con velocidad de personas, animales y cosas. Muy claro, apartarse con velocidad, no deje para tarde, hágalo temprano. Entonces vamos a ver cuáles son estas 3 cosas: la fornicación, la idolatría y pasiones juveniles. Ahí encierra la corrupción de la concupiscencia, que es la carne, del hombre carnal. Solamente hace esto. El hombre espiritual cambia, y ya el hombre espiritual no anda bajo la carne, sino bajo el espíritu, y no vive creyendo en idolatría, ni vive tampoco en las pasiones juveniles. Entonces vamos a mirar la primera, y esa primera está dividida en fornicación espiritual y la fornicación física. Vamos a mirar primero la fornicación espiritual, y vamos a Éxodo 34, 11 al 17. Dice la palabra. Éxodo 34, 11 al 17. Primera, fornicación espiritual. Está dividida en 2. O sea, ¿de qué debemos ir? De la fornicación. Debemos de huir por las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a ver lo que dice Éxodo 34, 11 al 17. Guardaos lo que yo te mando hoy, no mañana, hoy,
He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerán su sacrificio. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Bien clara es la palabra. Le está diciendo Dios hoy a usted: déjese de estar adorando dioses hechos de hombre, porque es fornicación espiritual. Y te van a invitar. El problema es que tú aceptes. Muy claro está diciendo que no hagas alianza. Y hay una iglesia hoy que hace alianza y anda con lo del mundo, con lo que ellos ofrecen, sacrificio a dioses, y te invitarán a comer de su sacrificio. No, que no es malo comer, porque la comida no tiene que ver nada. Ojo, que la palabra dice que después que te digan que es sacrificado a los ídolos, no comas. No estés comiendo más bien de cuentos mentirosos. Y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Estos dioses están con minúscula, y el Dios de este mundo se llama Satanás. Entonces la obra de la idolatría procede del diablo, porque no hay otro. Es para desviarte del camino correcto, del cual es Dios, el verdadero. Mire que esa es una falsa adoración. Entonces mire que en Apocalipsis encontramos un pasaje 17 del 1 en adelante. Vamos a leer que la palabra fornicar, ¿quién es la encargada de eso a nivel mundial? 17 del 1 en adelante, Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vio que se está hablando de algo que es espiritual, pero se transmite a través de la idolatría. ¿Y a dónde ve usted tanta idolatría? Y está hablando de una mujer ramera. ¿Por qué ramera? Porque se une con otros dioses y dejó al Dios verdadero. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay gente que no le gusta leer el Apocalipsis, porque como es en un sentido figurado o simbólico, no hay ninguna bestia en el mundo que tenga 7 cabezas. Está comparando ese sistema que viene con una bestia de 7 cabezas. Así será de terrible. Y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de las inmundicias de su fornicación, a donde adoran imágenes, procesiones. Yo no creo que usted vaya a ser ignorante para que no sepa quién hace eso, que es la Iglesia Católica Romana. No hay otra, o hay otra con otros dioses, pero la que vemos aquí pinta que puede ser, porque tiene características y habla, pero si sigue hablando, si se sigue leyendo, se da cuenta. Y en su frente un nombre escrito,
un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, a donde se haga idolatría, donde se adora imágenes, puede ser otra, pero está pintando que es la que haga esto. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Quién ha matado tanto cristiano alrededor del mundo por seguir la fe de Cristo? Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya nos comienza a dar claridad que no hay una bestia de 7 cabezas. Es algo que está representando o está comparando con una bestia. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El anticristo está para surgir del abismo. ¿Ya? La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición, el hijo de perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Usted puede hacer lo que quiera, pero se tiene que cumplir la palabra de Dios. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Victoria para nosotros. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén, iglesia. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Bien claro que habla. Aquí mismo te da, la Biblia es su propio intérprete. Aquí mismo te van dando la respuesta que representa eso. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Quién tiene el imperio ahora? ¿Quiénes van y le besan la mano? Analícelo. Hay un poder religioso. Si es esa o es otra, aquí te dice la Biblia. Saque sus propias conclusiones. ¿Qué le está hablando hoy Dios? Y mire qué sencillo. Ella misma es su propio intérprete. Lo que pasa es que usted se pone a creer que hay una bestia de 7 cabezas y no. Esto es simbólico y aquí te va dando la claridad que son 7 reyes y los cuernos son reinos que se van a establecer, pero que van a ponerse de acuerdo porque Dios lo ha contemplado así. Y es una ciudad comparada con una mujer. Entonces, la fornicación espiritual es la falsa adoración. Y mire que en 1 Corintios nos hace Dios a través de Pablo una amonestación. ¿Para qué? Para que entendamos que no debemos hacer lo que hizo el pueblo de Israel. 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En un día 23,000. ¿Y a dónde te lleva eso? A Números 21 o 25. Número 25.
25, lo leemos del 1 al 4. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿De dónde venía Moab? De los moabitas, de los hijos del insecto, de la hija de Lot, cuando él se emborrachó y se acostó, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Usted no sabe que le hacen reverencia y le soban hasta los pies, le echan aceite y se pasan por donde les duele. Pura obra demoníaca. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y había Baal Beir, que es Dios de pacto. El furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Dios es firme en sus promesas y en sus castigos también. Entonces, ya vimos la fornicación espiritual a través de la idolatría. Ahora vamos a ver la física. 1 Corintios 7, del 1 al 2. Física. Por eso hay que darle claridad al tema. Porque usted puede decirle a otro fornicario y usted puede estar adorando imágenes. Y usted está en el mismo plano del otro que usted le está llamando fornicario. Usted con el rabo de paja también ahí. 1 Corintios 7, del 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Va bien. Y vamos del 8 al 9. Ahí mismo, 7 del 8 al 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La fornicación espiritual, que es la unión libre, te lleva al destierro con Dios si te mueres sin casarte, porque la palabra lo dice, y eso es la unión libre. Entonces el sodomismo, eso es lo que promulga. Somos libres, hagamos lo que nos dé la gana, vivamos como queramos. Y eso se está en las doctrinas demoníacas. Y en Judas 7, vamos a ver qué nos dice la palabra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En vicio en pos de naturaleza, cambiaron su modo de vivir. Eso se llama sodomismo, lesbianismo, homosexualismo, unión libre. La gente vive como le da la gana, pero menos sometiéndose a la palabra de Dios. Y mire que quedó una advertencia en Hechos 15, 19 al 20 y el versículo 29. Dice la palabra: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Y el 29, versículo 29, y que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardares, bien haréis, pásalo bien. Bien claro nos está diciendo, no se puede vivir metido en la iglesia, adorando ídolos o viviendo en unión libre, que es lo mismo, es la misma fornicación. Entonces, ¿qué hace salirte tú de estar yendo a procesiones, pero no te casas? Estás en lo mismo, porque una es física y la otra es espiritual, pero ambas son fornicaciones
que Dios mandó a que ahorcaran los que no hacían la voluntad de Él en el pueblo de Israel. Y ahora, ¿dónde te manda? Al lago de fuego, si te mueres así. Y vamos a ver, a mirarlo para ver qué dice la palabra. Vamos a 1 Corintios 6, 9 al 11. Muy claro, no heredan reino. Si no quieres heredar reino, sigue viviendo así. Si quieres heredar reino, cásate y apártate de la idolatría, que es la misma fornicación, una espiritual y otra física. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ahí asocia los dos. Fornicarios, el que vive en unión libre, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, iglesia. No heredarán reino. ¿Y qué dice que es la muerte segunda? Entonces en Apocalipsis 21, 8, Dios nos está hablando claro para que cambiemos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, unión libre, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí también están los idólatras y los fornicarios. Y estamos en la fornicación espiritual y la fornicación física, la que se hace en el cuerpo. Pero este punto tiene solución. ¿Cuál es la solución? Huir. No te quedes. Huya. 1 Corintios 6, 18 al 20. Dice la bendita palabra de Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, iglesia. Primer punto, la fornicación. La hay espiritual, que son los dioses criados por los hombres. Y segundo, el que se hace en el cuerpo, y se llama unión libre. Fornicario e idólatras van para el infierno si no se arrepienten en vida, porque después de muerto no hay misa ni rezo que valga, ni hay nada que valga, porque así está el rico todavía sufriendo allá, y no puede pasar de un lado para otro, porque la palabra lo dice. Entonces, primer punto, la fornicación espiritual y física. Y solución, huir de ella. No vas a salir espantado corriendo, es quitarla. Eso es lo que nos quiere decir, quitarla. Vamos a un segundo punto, la idolatría, adoración a demonios. Vamos a lo que dice Deuteronomio 32, 17. No vamos a predicar nada que no esté escrito y que se lo podamos comprobar con la Biblia. Si usted duda, es porque usted no quiere creer la palabra de Dios. Si usted desconfía de esto, lea la Biblia. Vaya pausando y vaya cogiendo cita por cita y va leyendo. La Biblia es su propio intérprete y ella te convencerá. Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿A quién se los sacrificaron? A los demonios. Ah, pero es que eso fue allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice la palabra en 1 Corintios.
10, 19 al 21. Una amonestación contra la iglesia de Corintio. Dice la palabra. Primera de Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? Somos más fuertes que Él. De ninguna manera. Él es el Dios Todopoderoso, al cual tenemos que rendirle nuestra vida y apartarnos de toda idolatría que podamos estar llevando. Ya vimos que es una idolatría, así como vimos la primera, que la hay física y la hay espiritual. Aquí también hay una idolatría que ya la vimos física, que se hace con las imágenes, adoraciones. Y ahí está Satanás, porque Habacuc 2:18 dice, detrás de cada escultura se esconde la mentira. Vamos a leer qué nos dice Habacuc, comprobémoslo con la Biblia, para que no quede dudas. La palabra, si tú la crees, te hace cambiar, pero si no crees, es como nada. Habacuc 2:18, el padre de la mentira es Satanás. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él engañar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Habacuc 2:18 al 19. Mejor no te puede hablar la palabra y date claridad. ¿Cómo la encontramos también? A través de la obstinación. Que tú te quitaste las imágenes, pero ahora eres un obstinado, porque estás oyendo esta palabra y estás diciendo que es mentira. Eso es obstinación. Vamos a lo que dice el primer libro de Samuel, 15:23. Otra clase de idolatría, ser obstinado, terco. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, mire, ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién le pasó eso? A Saúl. ¿Quieres que tú no andes con el Rey de Reyes? Siga usted en la idolatría. Siga usted de obstinado, diciendo que usted no lo saca a nadie, que usted todo lo evangélico es mentira, y que usted nació en tal doctrina, y ahí se muere, que usted nadie lo saca de ahí. Así decía yo, pero el Dios del cielo me sacó. Otra es la avaricia. Vamos a Colosenses 3:15. Mire que el sermón está hermoso. También te la está manifestando en dos formas. Pero si no aprendemos, es porque queremos seguir perdidos. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, mire, ahí aparece otra vez, con la que nosotros comenzamos. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Al 7, Colosenses 5 al 7. Bien claro que está la palabra. ¿Sabe por qué? Eso era nuestra vida antes. Nosotros ahora vivíamos una vida de gentil. Y hay personas que todavía no quieren salir de esa vida. Todavía creen que son gentiles. Ya usted pertenece a la iglesia.
Usted fue gentil, que hace participando con los festejos que hace el mundo, siguiendo lo que hace el mundo, afanado por las cosas del mundo. Eso es de gentil. Vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien claro que nos está diciendo la palabra. Obra de gentil es la idolatría, y de pronto tú y yo anduvimos en una cosa o en la otra. Por eso dice que ya nos limpió, nos santificó y nos justificó por medio de la sangre de su Hijo llamado Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo que nos purifica con su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Imite a Pablo. Vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Haz como Pablo. Eso hice yo. Eso debes de hacer tú si no lo has hecho. Tienes oportunidad hoy, mañana, todos estos días para hacerlo. Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, iglesia. Bendito sea el Señor. Conviértete. Y mire que hay una oportunidad con un arrepentimiento verdadero. Y en los últimos tiempos que estamos viviendo ya, vamos a Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Oiga, ¿por qué dice que no dejaron de adorar a los demonios? Ellos se manifiestan a través de la idolatría. Entonces una persona que anda adorando imágenes está endemoniado, porque está siguiendo un Dios extraño, que no lo ha puesto el Dios del cielo. Es violación al primer mandamiento, la ley de los 10 mandamientos de Dios. Dice, de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien claro que te está hablando la palabra hoy. Conviértete y arrepiéntete, o arrepiéntete y conviértete. Arrepentido y convertido, para que puedas ver el reino de los cielos. Solución a este punto. Vamos a 1 Corintios 10, 14. No, que no puedo, ahí hay la solución. Sí puedes. Nada más tienes que proponerlo. 1 Corintios 10, 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. No te dice quédate. Ese huir es quítala. ¿Qué impide que tú? Pero no la quitas, ¿sabe por qué? Porque no quieres obedecer a Dios. No quieres obedecer su bendita palabra. Y ese aferramiento, esa obstinación te puede llevar al infierno, al lago de fuego. Nosotros predicamos la palabra, cumplimos con llevársela, pero de ahí para adelante usted responderá lo que usted hace o no hace. Ese es su problema ya, que usted no lo quiere hacer. Nosotros cumplimos con dárselo. Primer punto, la fornicación. La hay física y espiritual. Segundo, la idolatría.
La hay física y la hay espiritual. Porque la obstinación no es porque tú andes con imágenes, eso es espiritual también. Mire cómo va la palabra, bien coordinada. Pero para el que no la oye, ¿cómo la va a aplicar? Sordo es el que se hace sordo. Y ciego es el que se hace ciego. No hay peor sordo que el que no quiera oír. Y peor ciego que el que no quiera ver. Amárrese a la palabra. Que la palabra tiene vida eterna. Vamos al tercer punto. Pasiones juveniles. Vamos a ver lo que dice la palabra. Aquí le puse lesbianismo, homosexualismo. En Romanos 1, 25 al 27. Dice, Romanos 1, 25 al 27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Eso se llama ¿qué? Lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí tenemos bien claro, pasiones juveniles. Porque dice, los entregó a sus pasiones vergonzosas. Muchos no quieren entender. Y es la verdad de Dios. Y todo eso se hace debido a la carne, que fue cuando comenzamos el tema. Concupiscencia es carne. Y esa es la corrupción que hay. En el mundo entero, lo que predomina es la corrupción en todas partes. Donde quiera usted se mete, hay corrupción. Pero ¿quién quita eso? Cuando usted se convierte a Cristo, acaba la corrupción. Ya usted es temeroso. Usted no va a hacer cosas en contra de Dios, porque ya le teme a Dios. Pero si no, nunca va a cambiar, aunque se le diga y aunque le escuche. Eso es carnal. Vamos allá a Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras anduvimos en la carne, estábamos muertos, aunque anduviéramos vivos, estábamos muertos para Cristo, para el cielo. Estábamos en camino al lago de fuego. Pero Cristo un día llegó y envió su Espíritu Santo a través de la palabra y me convirtió y te convirtió a ti también como iglesia. A todos nos convirtió. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y es el que está aquí con cada uno de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Ay, como sabe usted que la palabra es el Espíritu. Por esto esta palabra en carne usted no la entiende. Usted más bien pelea contra la palabra cuando usted anda en la vida carnal. Mire lo que dice Efesios 6, 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solamente con el Espíritu puedes convencerte de lo que estoy predicando. Si le pides al Espíritu Santo, ilumíname, enséñame, inspírame para ver qué hago, abra la Biblia y pídale, y Él lo convencerá. La Biblia es el Espíritu, la Biblia es la semilla, que es lo que muchos no entienden, que es la semilla, es el Espíritu. Entonces la palabra de Dios es santa, es vida, que tenemos nosotros que agarrarnos a ella día tras día, o si no nosotros fracasamos. Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios
es la que nos cambia y nos transforma. O si no, no podemos nunca llegar a lo que debemos llegar. Mire que en Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces cuando usted recibe esta semilla verdadera, sin adulteración, va a dar fruto. Y va a tener entendimiento en la palabra. Porque sin el Espíritu, menos, porque dice que la palabra es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que inspiró esta palabra. Y Él te la revela a ti cuando tú se la pides. Pero si no lo haces, ¿cómo vas a entender la palabra? Porque Él es la inspiración. Él se la reveló a los santos hombres en la antigüedad y nos la sigue revelando a nosotros, lo que ya está revelado, para que lo traigamos a la iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Amén, iglesia. Es de gentil. Las pasiones juveniles es de gentil. Primera de Tesalonicenses 4:4 al 6. Es de gentil. Así andábamos nosotros cuando andábamos sin Cristo, perdidos en este mundo, alejados de la ciudadanía de Dios, de Israel, porque andábamos sin Cristo. Pero cuando llegó Cristo nos transformó y hoy somos lo que somos gracias a Él. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:4 al 6. Es de gentil. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. No dice que se busca una para que viva en unión libre. En santidad y honor. Hay que ser fiel. No cometer adulterio cuando ya usted conoce la verdad de la palabra. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué está diciendo en pasión de, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, unión libre? Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Amén, iglesia. Entonces que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y que no ande ya en la vida de los gentiles que andan en la concupiscencia de la carne, viviendo como le da la gana, en unión libre como andábamos nosotros. No pasa nada, nadie me ve, todo lo hago y así estoy bien. Mi papá murió así, no le pasó nada, el otro todo, pero el problema no está, sino cuando uno muere, el que se está dando cuenta fue el que murió. ¿A dónde está? ¿A quién lo recibió? Esperemos el día de morir, te darás cuentas si esta palabra era verdadera o era mentirosa. Yo lo que hago es darte la palabra con mucho amor, porque ya Dios me la dio a mí y yo la obedecí y la seguiré obedeciendo. Es mundana. Santiago 4, pasiones mundanas. Santiago 4 del 1 al 3. Santiago 4 del 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Se llama pasiones, dice muy claro, mire cómo dice, vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, dentro de ti están esas. Eso es del mundo, mundanas, porque aquí dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y de ahí estamos sacando esa palabra, dice, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con Dios es enemistad contra Dios? Del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se vuelve amigo del mundo que se constituye enemigo de Dios. Solución a este problema. Pero miramos, huir. Mire, en Tuitas 3 dice huir. Y vamos a segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo.
2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. ¿Qué hace un cristiano con el que anda en las pasiones juveniles? ¿O qué hace un cristiano juvenil andando con los juveniles del mundo y con las modas del mundo y buscando también la novia para andar en la moda, si usted tiene que tener respeto a quien lo llamó, a ese Dios maravilloso? Espere el tiempo y se casa, y no ande cometiendo fornicación, no ande en adulterios, porque se puede perder, aunque haya sido llamado por Dios, aunque se haya bautizado, aunque vaya a la iglesia. Si usted no huye, así como José, un hombre de 17 años, un joven de 17 años, cuando la mujer de Potifar lo encueró, arrancó, ¿qué hizo? Salió huyendo. ¿Por qué? Porque dijo, peco contra Dios y peco contra mi amo. Huya de las pasiones juveniles, los jóvenes, porque eso es lo que nos está hablando hoy la palabra, que debemos de huir, porque si no perdemos el año. No se detenga. Concluimos, iglesia, con esta bendita y poderosa palabra que Dios nos ha regalado hoy. Y vamos a la primera carta de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, iglesia. No se le olvide 3 cosas que debemos de huir. La fornicación en ambas partes, física y espiritual. La idolatría también física y espiritual. Y las pasiones juveniles, que esas se hacen totalmente en el cuerpo y se hacen de una manera más que todo en la juventud, o la puedes tener tú también, porque vamos también siendo jóvenes por dentro, pero no para ir a cometer pasiones juveniles ni estar en pasiones desordenadas. Amén, iglesia. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu nos ayude día tras día a llevar este mensaje y que llegue a muchos que de pronto desconocían, que estaban de pronto en un lugar equivocado o no habían entendido bien, llevando una vida doble en el cristianismo. Señor, ayúdales. Te ponemos nuestra familia en carne, a donde se encuentran, Señor. También te ponemos la familia espiritual alrededor del mundo. Y oramos también por los médicos, los enfermos, los presos, las autoridades. Ponemos también los enemigos, viudas, los huérfanos y todos aquellos, Señor, que están padeciendo hoy por tantas situaciones difíciles. Te ponemos las situaciones económicas de tu iglesia a nivel mundial. Oramos también, Señor, para que tú toques a aquellos que están buscando, Señor, desviarse del camino verdadero, y los hijos pródigos vuelvan al camino, y aquellos que están en el camino no se vayan a desviar, porque sabemos que estamos en tiempos peligrosos, que hasta ser posible los escogidos puedan ser engañados con tanta mentira que hay en este mundo lleno de corrupción, debido a las pasiones pecaminosas, debido a la carne, porque viven una mente carnal, esa vida de gentil y mundana. Por eso te damos gracias, porque nos sacaste y hoy somos lo que somos, debido a que un día nos llamaste y aceptamos tu llamado, y te damos gracias por eso. Te alabamos y te glorificamos, y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo.